Es un privilegio tremendo para mí estar aquí esta tarde con ustedes. Antes de comenzar con la charla, también me gustaría dirigirme al Señor en oración. Quisiera pedirles que oremos. Hay tanto que está sucediendo esta tarde, tanto que ustedes no entienden, pero voy a explicarles. Voy a predicar como un hombre que está muriendo, a hombres, mujeres y jóvenes que están muriendo. Voy a predicar como si nunca más lo fuera a hacer. Y les voy a decir cosas que van a malinterpretar. Les voy a decir cosas que harán que se molesten mucho conmigo. Y les voy a decir cosas que ustedes negarán. Y les voy a decir cosas y ustedes dirán que no tengo derecho ninguno a decírselos. Pero antes de que saquen cualquier conclusión sobre lo que será dicho esta tarde, ustedes háganse una pregunta. Miren, predicar es una cosa muy peligrosa. Es muy peligrosa para mí porque la Biblia dice que los falsos profetas pasarán la más grande condenación. Si lo que hoy les digo no es verdad, estoy en grandes problemas y tengo todo el derecho de hacer esto con miedo y temblor, porque estaré condenado delante de Dios. Pero si lo que voy a decir es verdad, entonces ustedes son los que deben temer y temblar. Porque si yo interpreto correctamente este pasaje de la Biblia, sería como si Dios estuviera hablando a través de un hombre. Su problema no será conmigo, será con Dios y su palabra. Entonces, la única cuestión que debe decidirse es, ¿este hombre delante de nosotros es un falso profeta o nos está diciendo la verdad? Y si está diciendo la verdad, entonces nada más importa excepto el conformar nuestras vidas a esa verdad. Acudamos al Señor en oración. Padre, Padre, soy tan pequeño y lamentablemente, Padre, de muchas maneras. Tú sabes, Señor, tú sabes. Oh, querido Dios, o que pudiera el fuego caer del cielo entre todo el ruido y el clamor y las actividades. Podría el fuego caer del cielo y podrán estos huesos muertos vivir. Tú me conoces. Ante tu soberanía, yo oro y ruego ante el trono de Dios que tú tengas gracia con nosotros, que tú abras corazones y mentes. Señor, no podemos esperar que ellos abran los tuyos. Abre sus corazones y sus mentes y haz que busquen la verdad bíblica. Dales tu aliento, concédeles arrepentimiento, concédeles fe. Tráelos a tu reino, Señor, para tu propia gloria. Por tu gran nombre, haz esto. Señor, como el hermano lo dijo, que así sea, Señor, para que ningún hombre tome crédito de ello, para que ningún hombre ponga su mano en el arca de Dios, y si lo hace, que tú hagas que caiga muerto. Oh Dios, muévete entre nosotros. Por favor, porque no tenemos otra esperanza. No tenemos otra esperanza. Estos niños no tienen otra esperanza excepto que tú te muevas. Amén. Estaré enseñando Mateo capítulo 7. Si tiene su Biblia, sígame.
En Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús dijo: entren por la puerta angosta, porque es ancha la puerta y el camino amplio que lleva a la destrucción, y hay muchos que entran por allí, porque la puerta es pequeña y el camino angosto que lleva a la vida. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes en piel de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Los conocerán por sus frutos. Las uvas no son recogidas de arbustos, ni los higos de los carrios. Así que cada árbol bueno da buen fruto, pero cada árbol malo da mal fruto. Un árbol bueno no puede producir mal fruto, ni puede un mal árbol producir buen fruto. Cada árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así entonces los conocerán por sus frutos. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, pero aquel quien hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo entrará en él. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre realizamos milagros. Entonces declararé a ellos: yo nunca los conocí a ustedes. Apártense de mí, ustedes quienes practican sin ley. Por lo que todo aquel que escuche estas mis palabras y actúa en consecuencia puede ser comparado con un hombre sabio que construye su casa en la roca, y la lluvia cayó y vinieron las inundaciones y los vientos soplaron y golpearon, y aún así no se derrumbó porque estaba fundada sobre la roca. Todo aquel que escucha estas mis palabras y no actúa en consecuencia será como el hombre tonto que construye su casa en la arena. La lluvia cayó y las inundaciones vinieron, y grande fue su caída. Estoy hoy aquí ante ustedes. No me inquieta mi corazón tu autoestima. No me inquieta el corazón si te sientes o no bien conmigo mismo, o si la vida te está o no saliendo como quieres que te salga, y si tu chequera está o no balanceada. Solo hay una cosa que me quita el sueño. Solo hay una cosa que me atormentó toda la mañana, y esta es: dentro de 100 años la gran mayoría de las personas en este edificio posiblemente estarán en el infierno. Y muchos de los que incluso profesan a Jesucristo como el Señor pasarán la eternidad en el infierno. Tú dices: pastor, ¿cómo puedes decir esas cosas? Puedo decir tal cosa porque no realizo mi trabajo cristiano en América. Para mi mayor tiempo lo paso en Sudamérica, África y Europa del Este. Y quiero que sepas que cuando examinas el cristianismo americano, está basado más en la cultura sin Dios que en la palabra de Dios. Y mucha gente está engañada, y muchos jóvenes están engañados, y muchos adultos están engañados, creyendo que porque hicieron una oración una vez en su vida irán al cielo. Y entonces cuando voltean a mirar a otros y profesan conocer a Cristo y ven que esa gente también es tan mundana como el mundo y se comparan entre ellos, nada atormenta su corazón. Ellos piensan: bueno, soy igual que la mayoría en mi grupo juvenil. Veo cosas que no debería ver en televisión y me río de las mismas cosas que Dios detesta. Visto ropa que es sensual, hablo como el mundo y camino como el mundo. Me encanta la música del mundo, me encanta lo que está en el mundo, pero bendito Dios, yo soy cristiano. ¿Por qué soy un cristiano? No veo la diferencia en la mayoría de la gente en la iglesia. ¿Por qué soy un cristiano? Porque hubo una vez en mi vida cuando oré y le pedí a Jesucristo que entrara a mi corazón. Quiero que sepas que es la más grande herejía que la iglesia evangélica protestante americana está haciendo. Que si tú oras y le pides a Jesucristo que entre en tu corazón, Él definitivamente entrará. No encontrarás esto en ningún lugar de las Escrituras. No encontrarás esto en ningún lugar de la historia bautista hasta hace 50 años. Lo que necesitas saber es que la salvación es por la fe y solo por la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es precedida y seguida del arrepentimiento. Lo que necesitas saber es que la salvación es por la fe y solo por la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es precedida y seguida del arrepentimiento. Un rechazo al pecado, un desprecio por las cosas que Dios detesta y amor por las cosas que Dios ama.
una santidad creciente y un deseo de no ser como Britney Spears, de no ser como el mundo y no ser como la mayoría de cristianos, sino ser como Jesucristo. No sé por qué aplauden. Estoy hablando de ti. No vine aquí a escuchar amén. No vine para ser aplaudido. Estoy hablando de ti. Las personas algunas veces vienen a mí y dicen, oh, me encantaría seguirte en Rumania, me encantaría predicar donde tú predicaste y plantaste iglesias en Perú, allá en la selva. Y yo les digo, no, no podrás. Y dicen, sí, sí podría. ¿Por qué no? Porque allí serías excomunicado de la iglesia. Y lo que necesitamos ver, no estoy tratando de ser duro por el afán de serlo. ¿Te das cuenta cuánto amor se necesita para enfrentarse a 5,000 personas y decirle que la cristiandad americana está casi totalmente equivocada? ¿Sabes lo que va a costarme nunca volver a ser invitado para algo como esto? ¿Ser impopular? ¿Sabes por qué uno lo hace? Uno no lo hace porque te pagan bien. No lo haces porque, en fin, lo haces porque amas a los hombres, porque quieres honrar a Dios. Quiero decirte algo. Vamos a ir a las Escrituras y quiero que los mires como realmente son. Deja de compararte con otros que se dicen a sí mismos cristianos, que se comparan con otros que dicen ser cristianos. Compárate a ti mismo con las Escrituras. Cuando un joven viene, un pastor o ministro joven y dice, no estoy seguro si soy salvo, no estoy seguro, y el ministro usualmente le tira un cliché. Bueno, ¿ha habido alguna vez en tu vida que oraste pidiendo a Jesús que entrara en tu corazón? Bueno, sí. ¿Fuiste sincero? Pienso que sí. Bueno, necesitas decirle a Satanás que deje de molestarte. Escribiste detrás de tu Biblia como te dijo el evangelista que hicieras cuando fuiste salvo. Que escribieras la fecha para que cada vez que dudaras te enseñaras la Biblia. ¿Qué superstición se ha encubierto toda nuestra denominación? ¿Sabes lo que la Biblia dice de los cristianos que hagan? Examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo a la luz de la Escritura para ver si estás en la fe. Examínate a ti mismo para ver si eres cristiano. ¿Te das cuenta? Si ahora digo vamos y toquen las puertas en esta ciudad, ¿sabes lo que encontraríamos? 99% de la gente, al menos en esta ciudad, creen que son creyentes. Si tú vas a tu ciudad y tocas cada puerta, porque yo fui a mi ciudad cuando me convertí y toqué cada puerta. ¿Y sabes qué encontré? Todos en mi ciudad eran cristianos. 85% de ellos no van a la iglesia, no les interesa la santidad, no les interesa servir, no les concierne mantenerse separado del mundo, no les concierne que el evangelio sea predicado entre las naciones. Pero bendito Dios, ellos son cristianos. ¿Por qué son salvos? Porque algún evangelista les dijo algo, y más estudiando que la Biblia, y lo hizo solo para presumir sobre cuántos pasaron al frente en su último avivamiento. Yo los amo, y hay hombres aquí que los aman. Y quiero adentrarme en la Escritura ahora que te he impactado en la luz. Quiero que me escuches. Escucha la palabra de Dios y comienza a hacerte preguntas. Primero, entra por la puerta angosta, pues ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la destrucción, y hay muchos que entran por él. Hay una puerta angosta. Y sabes, históricamente una de las razones es porque los bautistas del sur siempre han sido rápidos. Cuando otras denominaciones han fallado en darse cuenta en esto, los bautistas del sur siempre han sido rápidos en darse cuenta que hay una puerta angosta. Hay un Dios, hay un mediador entre Dios y el hombre. Y su nombre es Jesucristo. No es una opción múltiple. No todos los caminos llevan a Roma. Como denominación siempre hemos dicho a la gente lo que Jesús dijo a la gente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Así que alabo al Señor por eso, que la única forma en que cualquier ser humano en esta tierra será salvo es por medio de Jesucristo, y eso es todo. Porque necesitas darte cuenta de lo que la Biblia dice. Porque todos han pecado y quedan cortos, y no tienes idea que nacimos radicalmente depravados y aborrecidos de Dios. Que nunca habríamos buscado a Dios, nunca llegaríamos a Dios. Nos hemos rebelado contra Dios, hemos roto su ley. El asunto no es solo que has pecado, el asunto es que nunca has hecho nada más que pecar. La Biblia dice que los profetas, que aún nuestras más grandes obras son filtrafas ante Dios. Y debido a eso, ¿sabes lo que merecemos?
la furia de Dios, el santo rechazo de Dios. Tú dices, espera un momento, Dios no odia a nadie, Dios es amor. No, amigo, tú necesitas entender algo. Jesucristo enseñó, los profetas enseñaron, los apóstoles enseñaron, que aparte de la gracia de Dios revelada en Jesucristo nuestro Señor, la única cosa que queda para ti es la furia, el fiero celo de Dios por tu rebelión y tu pecado. Cuando hablo en universidades siempre, no, Dios no puede odiar a nadie, me dicen. Y yo te digo, Dios puede odiar. Mira, yo amo a los niños, pero odio el aborto. Yo amo aquello que es santo, debo detestar aquello que no lo es. Dios es un Dios santo. Eso es algo de lo que los americanos han olvidado. Muchas de las cosas que te encanta hacer, Dios la detesta. ¿Sabías eso? Oras por avivamiento, vas a tener una reunión, quieres que Dios se mueva. Pero antes de ir ves programa en la televisión que Dios absolutamente aborrece. Y entonces te preguntas, ¿por qué el Espíritu Santo no desciende? ¿O por qué tienes que crear un falso fuego, falso entusiasmo? Porque Dios no está ahí. Dios es un Dios santo, santo, y la única forma en que tú y yo podamos ser reconciliados a un Dios santo es por medio de la muerte del mismo Hijo de Dios cuando colgó de aquel madero. Ahora escúchame, si tú eres salvo aquí esta noche, no eres salvo porque los romanos y los judíos rechazaron a Jesús. No eres salvo porque pusieron una corona de espinas en su cabeza. No eres salvo porque se atravesaron una lanza a su costado. Y no eres salvo ni siquiera porque fue clavado en una cruz. ¿Sabes por qué eres salvo si eres salvado? Porque cuando Jesucristo estaba colgando en esa cruz, Él cargó con tu pecado, el pecado del pueblo de Dios. Y toda la furia de Dios que debió caer sobre ti, cayó sobre su único hijo. Alguien tenía que pagar ese precio. Alguien tenía que morir. Fue Dios el Padre quien quebrantó a su único hijo. De acuerdo con Isaías 53 dice, le complació a Jehová quebrantarlo a él. La gente dice que la cruz es señal de lo mucho que vale el hombre. Eso no es verdad. La cruz es señal de cuán depravados somos, que se requirió de la muerte del mismo Hijo de Dios. Lo único que podía salvar gente como nosotros era la muerte del propio Hijo de Dios bajo la furia de su mismo Padre, pagando el precio, volviendo a levantarse entre los muertos. Poderoso decirlo, este es el Evangelio de Jesús. Ahora aquello, ¿eres llamado? Dices que has pasado por la puerta angosta. ¿Cómo lo sabes? Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí. ¿Qué debes hacer? En Marcos Él nos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tú dices, hermano Paul, yo fui salvo al orar y pedir a Jesucristo que entrara en mi corazón. Y estoy seguro que es así, pero no fuiste salvo por una fórmula mágica o algunas palabras que repetiste de alguien más. Fuiste salvo porque te arrepentiste de tus pecados y creíste. Fuiste salvo porque te arrepentiste. Y no solo esto, que en el pasado, tú continúas haciéndolo ahora. Una apropiada traducción del verso de él dice, el reino de Dios está llegado, el tiempo se ha cumplido. Ahora pasen el resto de sus vidas arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en mí. La conversión no es como una vacuna para la gripe. Oh, yo hice eso, me arrepentí y creí. La cuestión es, amigo, ¿continúas arrepintiéndote del pecado? ¿Continúas creyendo? Porque Él comenzó una buena obra en ti, la terminará. La conversión no es como una vacuna para la gripe. Oh, yo hice eso, me arrepentí y creí. La cuestión es, ¿continúas arrepintiéndote del pecado? ¿Continúas creyendo? Porque Él comenzó una buena obra en ti, la terminará. Él la terminará. Ahora nosotros como bautistas, que tú estás supuestamente atravesando es una única puerta en Jesucristo. Pero nosotros como bautistas del sur hemos olvidado algo. Y quiero que los ministros juveniles y pastores de todos me escuchen. Padres, hemos olvidado una enseñanza muy importante en el Evangelio. Lo que dice, no solo por la puerta pequeña, dice que el camino es angosto. Lo que básicamente hacemos es guiar a alguien a Cristo, guiar a alguien en una oración. Y entonces pasan el resto de su vida viviendo justo como en el mundo. Puedo traer las estadísticas para probarte. Encuestas Gallup, Barnard, toda clase de encuestas que puedes analizar.
Cuando cuestionan la moralidad de la iglesia en América, frente a la moralidad de aquellos que claman estar perdidos en América, las encuestas no encuentran diferencia alguna. Ahora esas son las estadísticas, no tienes que ver con la interpretación religiosa, son estadísticas. Libro tras libro es producido por teólogos y filósofos y sociólogos por igual. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Encontramos que el aborto en la iglesia es tan prevalente como lo es afuera en el mundo. Encontramos que el divorcio es igual de prevalente. Encontramos que la inmoralidad, lo sabes tan bien tú como yo, hay jóvenes ahora aquí que están practicando la inmoralidad y así alaban a Dios. Sabes que hay jóvenes aquí que consumen drogas y así asisten al grupo juvenil. Tú conoces viendo y haciendo cosas que no son apropiadas para un cristiano y aún así asisten al grupo creyéndose satisfechos, creyendo ser salvos y nadie les dice nada excepto esto. Son cristianos carnales. Son realmente cristianos, únicamente son carnales. Esa es una doctrina que comenzó en un seminario bautista, que no es un seminario bautista del sur, hace varias décadas. No es bíblica ni es histórica. Mi querido amigo, no existe tal cosa como un cristianismo carnal. Tú dices, espera un minuto, hermano Paul. Primera de Corintios capítulo 3, ¿no son ustedes carnales? Dijo el apóstol Pablo. No, necesito leer todo el libro para entender qué quería decir. Miren, uno de los problemas, jóvenes, escúchenme, mucho de nuestro cristianismo está basado en clichés que leemos en las camisetas cristianas. Mucha de nuestra cristiandad viene de compositores de canciones y no de la Biblia. Mucho de lo que creemos es dictado a nosotros por la cultura y no por la Biblia. La Biblia nunca enseña que una persona puede ser un genuino cristiano y vivir en una carnalidad continua y maldad y pecado y todos los días de su vida. Pero la Biblia enseña que al cristiano genuino le ha sido dada una nueva naturaleza. El cristianismo genuino tiene un padre que lo ama, disciplina, vigila y cuida. Mi corazón se rompe porque ustedes saben tan bien como yo. Jóvenes, no seamos hipócritas, no lo ocultemos, hay tantos, tú los conoces. Tal vez eres uno de ellos o por lo menos sabes que están en tu grupo. Vienen al grupo, hacen todas estas cosas, pero en su corazón son tan malos como el mal puede ser. No hay diferencia, no hay luz. Todo lo que hace el mundo ellos hacen y es apropiado según ellos. Mi amigo, eso no es cristianismo. Ellos no están en peligro de perder su recompensa. Ellos están en peligro de perder su salvación. Ellos no son de Dios. ¿Qué es lo que nos enseñamos? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir, no solo hay una puerta pequeña al cielo, sino un camino angosto? Jesús indica que una de las principales señales de ser un cristiano genuino es que camines con Él en el camino angosto. ¿Sabes cuál es la señal del cristiano en América? Tú dijiste una vez una oración. ¿No es eso increíble? Que te preguntan si tú dudas de tu salvación. Dijiste una oración una vez. ¿Qué enseña la Escritura? Examínense, pruébense a sí mismos a la luz de la Escritura para ver si están en el camino, porque un cristiano será diferente. ¿Ahora estoy diciendo que un cristiano no tiene pecado? No, porque en 1 de Juan aprendemos los cristianos, y si cualquier hombre no reconoce sus pecados, no conoce a Dios. ¿A dónde estoy queriendo llegar? A lo siguiente. Si tú eres genuinamente cristiano, vuelto a nacer un hijo de Dios. Caminarás en el camino de la justicia como un estilo de vida. Y si te apartas del camino de justicia, el Padre vendrá por ti. Él te disciplinará, te pondrá de vuelta en el camino. Pero si profesas haber pasado por la puerta angosta, pero aún así vives en el camino amplio, tal como el resto de la gente en tu preparatoria, tal como el resto de gente mala y carnal, la Biblia quiere que sepas que deberías estar bien, terriblemente temeroso porque no conoces a Dios. Le temo a los hombres que pasan la mayoría de su vida diciendo a otros hombres que son salvos. Te temo a ti si tú has hecho eso. Uno no le dice a los hombres que son salvos. Uno le dice a los hombres cómo ser salvos. Dios les dice que son salvos.
Lo que hemos olvidado creer es lo que la salvación es una obra natural de Dios, sobrenatural de Dios. Y que ellos que genuinamente han sido convertidos, regenerados por el poder del Espíritu Santo, van a ser nueva criatura. La Biblia dice que si algún hombre está en Cristo, nueva criatura es. Así encontramos esto en la Escritura, que hay una puerta angosta y un camino angosto. Vamos al versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los conocerán. Una de las cosas que debes entender es que algo de un hombre sabio que me dijo: Paul, tu mejor amigo es aquel que te dice la mayor verdad. En América nos hemos vuelto tan susceptibles que nadie nos puede refutar. Nadie nos puede decir que estamos equivocados. Y los ministros y líderes por igual se han creído esa mentira. No queremos ofender, queremos ser amigables con los que buscan. Lo que necesitas comprender es que solo hay uno que busca y su nombre es Dios. Y si quieres ser amigable, debes ser amigable con Dios y debes preocuparte más por la gloria de Dios que por las actitudes de los hombres. Pero otra cosa que debes entender es que la persona que más te ama te dirá la más verdad. Una de las grandes marcas que distinguen a un falso profeta es que siempre te dirá lo que quieres escuchar. Él nunca aguará tu fiesta. Te pondrá a aplaudir, te pondrá a brincar. Hará sentir que te mareas, te mantendrá entretenido y te mostrará un cristianismo que hará que tu iglesia parezca un parque de diversiones de Jesús. Y te mantendrá tan entretenido que nunca tratará con asuntos grandes como estos. ¿Está Dios trabajando en mi vida? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿De verdad he vuelto a nacer? Escúchame, si cada uno aquí en este pueblo cree que es salvo, y sabemos que eso no es verdad porque la Escritura dice que pocos entrarán, ¿cómo sabes tú que eres salvo? ¿Cómo sabes si verdaderamente eres salvo? ¿Porque alguien te lo dijo? ¿Porque dijiste una oración? ¿Porque creíste? Bueno, déjame preguntarte, ¿cómo sabes que creíste? ¿Porque todos dicen que creyeron? ¿Cómo sabes que no eres como ellos? Tú sabes que eres salvo porque tu vida está en el proceso de estar siendo cambiada. Y tu estilo de vida es uno de caminar los caminos de la verdad de Dios. Y cuando caminas fuera de esos caminos de desobediencia como lo hacemos, Dios viene por ti y te pone de nuevo en el camino. Una de las más grandes evidencias de que realmente has nacido de nuevo es que Dios no te dejará hablar de la manera como tu carne lo hace. Dios no te dejará vestir como el mundo sensual y la iglesia sensual te deja vestir. Dios no te dejará actuar como el mundo lo deja hacer, hablar como el mundo, escuchar las cosas que el mundo escucha. Dios hará diferencias en tu vida. Dios hará diferencias en tu vida. Él dice aquí, ustedes por sus frutos los conocerán. ¿Cómo conocerán a un falso profeta? En la aplicación más amplia aquí y en toda la Escritura, ¿cómo sabrás si alguien es un cristiano genuino? Por sus frutos. Por sus frutos, mi querido amigo. Mira tu vida. Mira tu forma de caminar, mira tu forma de hablar, mira las pasiones de tu corazón. ¿Está Jesús en algún lado o solo es un accesorio que añade tu vida? ¿Es algo que solo hacemos los miércoles o los domingos? ¿Es algo de lo que le das un consentimiento mental? ¿Un accesorio o es el mismo centro de tu vida? ¿Y cuál es el fruto que estás dando? ¿Te ves como el mundo? ¿Tienes y experimentas los mismos gustos? ¿Te encanta y deleita el pecado? ¿Puedes amar y deleitarte en la rebelión? Entonces no conoces a Dios. Por sus frutos los conocerás. Dios tiene el poder de cambiarlos. Imaginemos por un momento a Jesús enseñando este pasaje. Tú estás allí sentado escuchando, Él te mira y dice,
Cardos, cardos. Encuentras cardos en los árboles de higos. Encuentras cardos en los árboles de higo. Y respondes, por supuesto que no, Jesús. Sé que no eres agricultor, no eres granjero, eres carpintero. Pero todos sabemos, Jesús, uno no encuentra espinas en la higuera. Bueno, entonces déjame hacerte otra pregunta. ¿Encuentras higos, buena fruta, en los espinos? Claro que no, Jesús. Eso es absolutamente ridículo. Quiero decir, nunca vas a encontrar espinos en la higuera ni higos en los cardos. Jesús, decir esto es imposible. Cualquiera que te diga eso, Jesús, por seguro están locos o mentirosos. Y entonces Jesús te responderá. Bueno, entonces, quien se llame a sí mismo mi discípulo y dé mal fruto, ¿no será lo mismo que decir que está mintiendo? Permítame ir más allá. Imaginemos que yo llego tarde y me presento aquí en la plataforma y todos los líderes están enojados conmigo y dirían, hermano Paul, apreciamos el hecho de que esté aquí. Yo digo, hermanos, tienen razón. Bueno, ¿por qué? Bueno, venía y se me pinchó una llanta y tuve que bajarme para cambiarla. Y cuando estaba cambiando la llanta, una tuerca se cayó. No puse atención que estaba en la autopista y corrí para alcanzar la tuerca. Tan pronto como la alcancé en la mitad de la autopista, venía un tractor a 120 millas por hora y me arrolló un camión. Y por eso llegué tarde. Ahora, solo podrían ser dos cosas. Yo sé que ya nadie estudia lógica, pero solo puedo decir dos conclusiones lógicas. Soy un mentiroso, la número uno, o dos, estoy loco. Tú dirías, hermano Paul, es absolutamente absurdo. Es imposible, hermano Paul, tener un encuentro con un vehículo tan grande y no ser cambiado. Y entonces mi pregunta para ti es, ¿qué es más grande, un camión o Dios? ¿Cómo es que tanta gente profesa hoy que han tenido un encuentro con Jesucristo y aún así no han sido permanentemente cambiados? Déjame darte algunas cosas en qué pensar. ¿Sabes que digo la verdad? ¿Cuántas veces vuelves y rededicas tu vida una y otra vez? ¿Cuántas veces los grupos juveniles van a cosas como esta y se entusiasman? Y vuelven a la iglesia y les dura alrededor de una semana y media. Y aún así, oh Dios, se movió grandemente. No, no fue así. Si no perdura, no fue un gran mover de Dios, fue una emoción, fue muchas cosas, pero no un gran movimiento de Dios. ¿Ha trabajado Dios en tu vida? ¿Está Dios trabajando en tu vida? Por sus frutos los conocerán. Continuemos en verso 19. Árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así lo conocerás por sus frutos. Miren esto, deben entender algo sobre la literatura hebrea. Cuando tú y yo queremos enfatizar algo, lo que hacemos es alzar la voz. Si estamos escribiendo, lo ponemos en negrilla o mayúscula. Para un judío es diferente. Cuando quiere enfatizar algo, lo repite y lo repite. Por eso encuentras paralelismos hebreos. El malvado no vivirá en la tierra, el malvado no vivirá en la tierra. Está diciendo lo mismo de diferentes maneras. Eso es lo que Jesús hace aquí una y otra vez. Por sus frutos los conocerán, por sus frutos los conocerán. Conocerán por el camino que caminan, por sus frutos los conocerás. Y él dice, cualquiera que no da buenos frutos es cortado y lanzado al fuego. ¿De qué está hablando, mi querido amigo? Él está hablando del juicio del todopoderoso Dios que un día caerá sobre este mundo, que un día caerá posiblemente sobre ti.
Oh querido amigo, no puedo ver en tu corazón. Soy fácilmente engañado por mi propio corazón. Pero hay uno que no es engañado. Y él no se deja engañar por una actual cultura cristiana. Él sabe. Por sus frutos los conocerán. Y continúa y dice esto, versículo 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe cuánto vale tu profesión de fe en Jesús? Absolutamente nada. Sí. ¿Leíste el pasaje? Estúdialo. No todo aquel que venga a mí diga Señor, Señor. No todo aquel que profesa Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Habrá mucha gente que profesará Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Mi querido hijo, ¿eres tú uno de ellos? Señor, Señor. Regresemos. Él dijo Señor, Señor. Él no dijo Señor. ¿Qué significa esto? Este individuo que realiza esta profesión no es alguien que acaba de decirlo. Es el juicio, así que mejor es que una persona enfatice, declare a otros que Jesucristo es el Señor. Se pasea diciendo Señor, Señor, baila mientras los músicos tocan y dicen Señor, y cantan en las canciones Señor, pero Jesús le dijo, apártate de mí, nunca te conocí. Saben, Billy Graham es uno de los más amables y amorosos hombres. Sin embargo, Billy Graham ha dicho que la gran mayoría de la gente que va a la iglesia están perdidas. Que estarían felices si tan solo el 5% de aquellos que hacen profesión de fe en sus campañas se salvaran. Cuando estoy en Nigeria, estuve allá el año pasado visitando una madre cuyo hijo estaba en nuestra iglesia y fue asesinado por los musulmanes. En el norte de Nigeria, cuando alguien profesa su fe en Jesucristo, estás seguro que puedes morir por esa profesión. Pero en América, considera el costo, piénsalo. Examina tu vida y la luz de la Escritura. ¿Conoces al Señor? Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero ¿qué dice aquí? Mira lo que dice. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la señal de alguien que se ha convertido al genuino cristianismo? Desearía que enseñáramos esto de nuevo. ¿Qué pasó con nuestra teología? ¿Qué pasó con nuestra doctrina? ¿Qué pasó con nuestra enseñanza? Se fue por la ventana. Nadie quiere estudiar doctrina. Solo quieren escuchar canciones y leer mensajes de las camisetas cristianas. ¿Qué pasó con la verdad? La verdad te dice esto. La evidencia. Evidencia, la forma de asegurarte que eres un genuino cristiano vuelto a nacer, es que haces como un estilo de vida la voluntad del Padre. La verdad te dice esto, la evidencia, la forma de asegurarte que eres un genuino cristiano vuelto a nacer, es que haces como un estilo de vida la voluntad del Padre. Tú dices, estás hablando de las obras. No la estoy hablando de la evidencia de fe. Tu profesión de fe no es prueba de que seas nacido de nuevo, porque todo el mundo profesa la fe en Jesucristo. Barnard dice que 65-70% de los americanos son salvos, cristianos vueltos a nacer. El país con menos Dios en la faz de la tierra, matan 4,000 bebés al día, pero bendito sea Dios. 70% de nosotros somos nacidos de nuevo. ¿Cómo sabe que la fe que tienes no es falsa? Un estilo de vida que se preocupa por hacer la voluntad del Padre, que practica la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo viene y te reprime personalmente y por medio de la palabra de un hermano o hermana en Cristo. Y Dios te pone de nuevo en el camino. Si tú eres un cristiano genuino, no puedes escapar de Él. Si fuera tu pastor y te tuviera 14 años, tú tuvieras 14 años, y yo estuviera de regreso de predicar a la 1 de la mañana y te viera en el parque con pandilleros haciendo cosas indebidas, y fueras miembro de mi congregación,
te diría, entra al carro, te llevaría a tu casa con tu padre. Me enojaría con tu padre, le diría, Señor, usted es un padre negligente que permite que su hijo ande en estas circunstancias. Quiero que sepas algo, Dios no es un padre negligente. Si tú puedes jugar con el pecado, si puedes amar al mundo y las cosas del mundo, si puedes estar siempre en el mundo haciendo cosas del mundo, si tus héroes son gente mundana, si quieres parecerte a ellos y actuar como ellos, si practicas lo que practicas. Oh, mi querido amigo, escucha mi voz. Hay gran posibilidad de que no conozcas a Dios y no le pertenezcas. Ahora traemos esto en un cierre, versículo 22. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre realizamos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Tú dices que lo más importante en este mundo es conocer a Jesucristo. Eso no es verdad. Lo más importante en la faz de la tierra es que Cristo te conozca a ti. Yo no voy a entrar a la Casa Blanca porque me pare en la puerta y diga que conozco a George Bush, pero me dejarán entrar si George Bush me conoce y dice, conozco a Paul Washer. Tú puedes profesar conocer a Jesucristo, pero mi pregunta para ti, ¿conoces a Jesús? ¿Te conoce Jesús a ti? Mira cómo describe al perdido. Dice, apártate de mí, tú que practicas sin ley. Griego anomía, particular negativamente a no, palabra nomos, ley. No ley. Y esto es lo que significa, déjame darte una traducción, aparte de mí, escúchame, si ahora pudieras abrazarte, escúchame. Él dice, apártate de mí aquellos quienes claman ser mis discípulos, quienes me confiesan como Señor. Y aún así viven como si nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Acabo de describir a la mayoría de la cristiandad americana. Si cualquiera comienza a hablar de ley, de principios bíblicos, de lo que se debe o no hacer, cómo debemos vivir o no, comienza a gritar legalista. Pero Jesús dijo, apártense de mí aquellos que me llaman Señor, pero viven como si nunca les hubiera dado la ley. En el cristianismo americano hoy pasas por la puerta, gloria a Dios, vives como el resto del mundo y estás bien, solamente eres carnal. ¿Sabes lo que pasa por nuestro mal evangelio? Tenemos millones de niños en la escuela bíblica vacacional. Y cuando cumple 15 entran al mundo y viven como demonios, la gran mayoría de ellos. Y entonces cuando cumplen 30 regresan y reivindican su vida, quizás apenas son salvos, porque es más que solo decir a alguien que es salvo porque conoce a Jesucristo como el Señor. Satanás reconoce que Jesús es el Señor. ¿Está tu vida en proceso de cambio? Entonces él habla de dos personas, dos cimientos. ¿Sabe lo que este pasaje actual? Mira, es importante estudiar teología, es muy importante estudiar la historia. La interpretación actual de este pasaje sobre la roca y la arena es básicamente así. Si tú eres cristiano, necesitas construir tu vida sobre la roca. Porque si construyes en la arena, serás como un cristiano infeliz y tu vida no irá bien. Eso no es lo que Jesús está enseñando y la historia me respalda. Rara vez se interpreta de esa forma. ¿Sabes cuál es la interpretación? Va así. Hay dos caminos, un camino amplio y un camino angosto. ¿En cuál estás tú? Hay dos clases de árboles. El buen árbol que da buen fruto y va al cielo. Hay un árbol malo porque da mal fruto y va al infierno. Hay aquellos que profesan a Jesucristo como el Señor y hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Y hay quienes que profesan a Jesucristo como Señor y no hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. E irán al infierno, no por la falta de obras, sino por la falta de fe demostrada en el hecho de no tener obras. Y continúa diciendo, ¿no son dos cristianos construyendo su casa en dos cimientos diferentes? No, son un hombre salvo y uno perdido. El perdido oye la palabra de Dios predicada, pero no construye cimientos.
No puedes ver a ninguna forma como la palabra de Dios edifica y sostenga su vida. Su vida no es cuánta gente en la convención de la Iglesia Bautista del Sur, sin importar los números, sin importar lo que decimos. Si tomáramos este pasaje y comparáramos a la gente con este pasaje y dijéramos: ¿estás construyendo tu matrimonio sobre la palabra de Dios? ¿Estás criando a tus hijos en la palabra de Dios? ¿Realizas tus finanzas en la palabra de Dios? ¿Estás viviendo separándote de las cosas del mundo basado en la palabra de Dios? ¿Cuántos podrían contestar positivamente? No, nada de eso. Yo profeso a Jesús, Él es mi Salvador. Mi maestro de la escuela dominical me lo dijo. Oh, yo sé, como Leonard Ravenhill, un conocido mío, solía decir antes de morir. Prediqué en muchas iglesias bautistas una vez. Yo prediqué en muchos lugares como este alguna vez. Hoy pude subir aquí con palabras que te impresionarán. Y pude predicar cosas que te elevarán y te hicieron flotar en esta sala. Te pude contar historias que te harían reír, historias sobre perros y abuelitas que te hicieran llorar. Pero te amo demasiado para eso. Yo sé. Porque la palabra de Dios es verdad. Que hay gente que cree ser salva y no lo es. No son salvos. Yo sé que algunos de ustedes miran alrededor y piensan, bueno, yo soy salvo. Quiero decirte que, ¿qué te hace pensar que tu grupo es salvo? Bueno, soy como mis padres, o soy como los adultos de mi iglesia, o el anciano, el pastor. ¿Qué importa eso? Tú no serás juzgado por ellos en su venida. Mi pregunta es para ti, amado. Mi pregunta para ti, pequeño. Quiero decirte, tú podrías ser mi hijo, y oro para que un día mi pequeño hijo crezca y haya un predicador quien de frente le diga: suficiente de esto. Que la palabra de Dios, cómo se sostiene la vida frente a este ardiente fuego que es la santidad de Dios en ese día final. Amada preciosa niña, amado joven, ¿será verdad tu confesión en ese día? ¿Será verdadera? ¿Eres salvo? Y no hablo de, bueno, pienso que soy salvo. Tú sabes, hay un camino que parece correcto al hombre, pero lleva a la muerte. Bueno, siento en mi corazón que soy salvo. Bueno, déjame preguntarte, ¿alguna vez leíste en el corazón que es engañosamente malo? ¿No deberías ir al testimonio de la Escritura? Bueno, sé que soy salvo porque mi mamá, mi papá, mi pastor, todos me dicen que soy salvo. Bueno, yo te digo esto. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios? Hablando tanto de ser cristianos radicales. Los cristianos radicales no son aquellos que saltan en los conciertos. No son la gente que se pone camisetas cristianas. No son aquellos que sino son aquellos que dan el fruto del Espíritu. Los cristianos radicales son los que reverencian y honran a sus padres, aun cuando sienten que sus padres se equivocan. Los cristianos radicales son aquellos que no, escúchame bien, esto te va a enojar y estoy hablando a niños y niñas. Cristianos radicales son los que no se visten sensualmente para presumir sus cuerpos. Dios se complace con tu vestido. Si tu vestido es el marco de tu cuerpo, es sensual, y Dios detesta lo que es del mundo. Todo mundo quiere hablar de un profeta, pero nadie quiere escuchar a uno. Estoy hablando del cristianismo. He pasado mi vida en selvas, he pasado mi vida congelándome en las montañas de los Andes. He visto gente morir. Un pequeño, Andrew Maiman. Los musulmanes le dispararon 5 veces en el estómago y le dejaron tirado en el andén. Solo porque él gritó: tengo mucho miedo, pero no puedo negar a Jesucristo. Por favor, no me maten, pero no le voy a negar. Y murió en una piscina desangrentado. Y tú hablas de ser cristiano radical porque te pones una camiseta, porque vas a una conferencia. Estoy hablando de santidad, estoy hablando de divinidad. Desearía, ¿sabes lo que sería que Dios se moviera? Si todos ustedes
entendieran, si yo mismo me convenciera del Espíritu Santo, caeríamos sobre nuestros rostros en llanto porque veríamos las cosas que Dios detesta, porque vestimos las cosas que Dios detesta, porque actuamos como el mundo, nos vemos como el mundo, o hablemos como el mundo, porque hacemos las mismas cosas y no nos damos cuenta que las hacemos porque no conocemos la palabra de Dios. Porque a pesar de que clamamos que la Escritura es infalible, la palabra de Dios, básicamente lo que obtenemos son historias, ilustraciones o novelitas, o que Dios brillará en este lugar y nos alejaríamos del pecado, renunciaríamos a las cosas que no le placen. Y entonces correríamos hacia Él y lo apreciaríamos y lo amaríamos. Oh, que Dios levantase. No te deseo las mismas cosas que tus padres quieren para ti. Quiero tu seguridad, protección y una bonita casa. Quiero que tengas carro y respeto. Quiero para ti lo mismo que quiero para mi hijo. Que un día él tome una bandera, la bandera de Jesucristo, y la ponga en aquel monte donde nadie más ha puesto una bandera antes. Y que grite: Jesús es el Señor, aunque eso le cueste la vida. O si cuando tenga 18 él me dice lo mismo que yo me dije cuando era joven: voy a las montañas, voy a la selva. Y ellos dijeron: no puedes ir allí, estás loco, es una guerra, vas a morir. Yo voy a ir. Cuando ese pequeño se ponga una mochila, voy a orar y decir: ve, Dios sea contigo, y si mueres, hijo mío, te veré allá y honraré tu muerte. Oh Dios, oremos, oremos. Oh Dios, no me importa la reputación, no me importa lo que los hombres piensen. Quiero que tú seas honrado. Quiero que estos jóvenes sean salvos. Quiero que aquellos que son salvos dejen de mirar al cristianismo cultural que tú detestas y escupes de tu boca, y que vean la palabra de Dios y digan: voy a seguir a Cristo. Oh Dios, oro por los ministerios juveniles y oro para que los llenes de espíritu, de sabiduría y amor, bravura y discernimiento. Y querido Dios, cual sea el costo, te pido que levantes misioneros. No puedo dejar de ver a estos chicos y pensar en mi propio hijo. Dios, salva a Jan y levántalo y envíalo a la parte más dura de la batalla. Oh Señor, levanta misioneros aquí. Levanta misioneros, levanta predicadores y pastores y predicadores y evangelistas que conozcan la palabra de Dios. Oh Dios, trabaja en este lugar. Por favor, trabaja en este lugar, querido Dios. Por favor, por favor, por favor.